Buenas noches, estamos en Alas de Esperanza, como todos los miércoles, 22 horas. Hoy un día especial, porque hoy es el Día Internacional de la Dislexia y justamente vamos a hacer un programa específicamente de la dislexia para conocer un poco más respecto de esta dificultad de aprendizaje y vamos a tener amigos que nos van a contar un poco los distintos abordajes relativos al tema de la dislexia. Así que bueno, vamos a ir previamente a mostrar encuestas que le hemos realizado a la gente de Trenque como para disparador, que nos cuenten qué es lo que saben y cómo ven a esta dislexia desde la gente. Nos acompaña Turu Carretero. Gracias, Turu, por tu aporte en todo lo que es tecnología digital y en el uso de estas tintas HP que tienen un sentido ecológico muy importante. Creo entender, por la poca información que tengo, es que es una especie de estado de confusión y que creo que es un problema neurológico. Para mí es otra manera de pensar a la que tenemos nosotros. No sé si será más complicado o no, pero es que las palabras a veces las dicen al revés, pero el pensamiento creo que sigue siendo el mismo. Al momento de hablar, como que te confundís y decís las las palabras al revés. Algo así, me parece que es. No sé, que nunca escuché hablar de eso. Así a grandes rasgos lo que a mí me parece es que es un trastorno de aprendizaje, pero bueno, no sé explicarlo exactamente. Mi nombre es Fátima. Sí, he escuchado, pero creo que es cuando las personas es una palabra y dicen otra. Creo que es eso. Yo cuando era chiquito, que iba a la primaria, me acuerdo que escribía las letras debajo del renglón del cuaderno o por arriba, o me iba de costado. Eso puede llegar a ser disléxico y yo nunca fui diagnosticado. Puede ser algo que todos padecen, no sé. No, nunca escuché lo que es la dislexia. Sí, la dislexia tiene que ver con un problema de aprendizaje, de los niños y de las niñas. Creo que hoy se detecta de forma más temprana y creo que tiene una forma de poder ser tratada muy positivamente si se detecta de forma temprana. Creo que estamos más preparados que antes, que era más problemático, me parece. Así que bueno, enhorabuena que hablen de este tema tan importante. Hoy estamos todos por la inclusión. Este es un poco el lema del programa, como les decía, la dislexia como centro de tema. Y bueno, tenemos la primera invitada en este bloque, Gabriela Stefani. Gabriela es psicopedagoga, es una profesional que vive la docencia, vive la psicopedagogía, y nos pareció realmente que puede ser un aporte importante para conocer un poquito sobre esta cuestión que realmente se hace necesaria, y sobre todo cuando hablamos de todo por la inclusión, como es el lema, ¿no? ¿Cómo andás, Gabriela? ¿Cómo andás? Hola, ¿Bien? ¿Todo bien? Buenos días. Bueno, te agradezco la posibilidad de poder estar presente, realmente hermoso poder tenerte y poder hablar, sobre todo en este día, ¿no? 8 de octubre. Muchas gracias por invitarme. No, Coqui. por favor. ¿Por qué el Día Internacional, Gaby? Hoy es el Día Internacional de la Dislexia porque surge de la Asociación Europea de DIFAM, que es Dislexia y Familia, y de la Federación Española. Primeramente era la tercera semana de octubre, después dio algunas modificaciones y por último quedó el 8 como Día Internacional de la Dislexia, donde se conmemora esta condición que es una posibilidad
una posibilidad distinta de aprender, se conmemora para fomentar la diversidad en las distintas formas de aprendizaje, de aprender, para promover espacios educativos y laborales más accesibles, tan espacios ¿no? inclusivos, Claro. que es muy importante para informar a la sociedad sobre herramientas, estrategias que faciliten tanto la educación como el aprendizaje de estos niños y adultos, ¿no? Gaby, estamos hablando de dislexia. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es una condición que acompaña al sujeto durante toda la vida, es de origen neurobiológico y hoy por hoy hay estudios por imágenes que comprueban y respaldan este origen neurobiológico, porque se han hecho estudios donde la comparación es entre un sujeto disléxico y otro que no lo es. En la actividad cerebral se ven distintas activación, es decir, en el sujeto disléxico es menor la activación en las áreas involucradas en la lectura temporal, y en la escritura. Todo, ¿no? Claro. Sí, el lóbulo temporal, el área parietal y la parietal, claro, que están encargadas, bueno, de la decodificación fonológica, de lo que es de la nominación rápida y automática de palabras. Cada área tiene como distintas funciones, pero que hacen a la dificultad que surge en aquel niño, niña, bueno, o adulto con dislexia. Y ante una situación así de dificultades, ¿no es cierto? O sea, la percepción por parte de familia o docentes, ¿no? ¿Cómo llegás al diagnóstico? El diagnóstico cada ¿Y quiénes vez... intervienen? Sí, Gaby, ¿quiénes también, intervienen? ¿no? El diagnóstico cada vez se viene pudiendo llegar más tempranamente. Primero que el diagnóstico está la detección, donde en la escuela y en la familia los integrantes comienzan a observar que hay algunas características diferentes en los niños chiquitos donde vemos factores de riesgo. No se puede decir antes del periodo crítico, que es cuando comienzan a alfabetizarse, alrededor del primer año escolar, que un niño es disléxico, pero sí se ven factores de riesgos y ya características y síntomas, como por ejemplo, no recuerdan los colores o les cuesta nominar los colores, los días de la semana. Por ahí hay confusiones en lo que son los tiempos, pasado, presente y futuro. Hay algunas inversiones en las frases, les cuesta organizar una frase. Eso en el habla, sí, ¿no? Que sí, eso ya sí. son niños pequeños y después van manifestando síntomas y dificultades para acceder a la lectura. Lo que le cuesta es la fluidez y precisión lectora. Les cuesta comprender los textos, pero no, muchas veces la mayoría de los disléxicos no tienen dificultades de razonamiento o de comprensión lectora en sí misma, sino que al leer mal, al decodificar mal las frases o el texto, hacen una mala interpretación, claro, y la respuesta va a ser errónea. Entonces, estos son los andamiajes que tenemos que ir dándole en la vida y en la escuela. Gaby, ¿es importante la detección precoz? Es importante la detección precoz porque cuanto antes lo detectamos, le brindamos mayor cantidad y calidad de estrategias, de herramientas, de recursos, y se producen menos secuelas, mayor avance, y lo que hacemos es evitar el fracaso escolar. Vos hablas de Eso secuelas. ¿Secuelas en lo que hace al mecanismo de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje? Cuando aparece detección tardía, Sí. Cuesta muchísimo más, cuesta mucho. Detección tardía sería como
como en el tercer nivel, hacia los 9, 10 años, ya es una detección tardía. Claro. Ni hablemos de los 12, 13 años. Y las secuelas es que les cuesta muchísimo decodificar, hacer una lectura de corrido, interpretar, comprender. Se perdieron un montón de tiempo donde no les damos andamiaje, no los tenemos en cuenta en su condición, por lo cual se generan un montón de consecuencias emocionales. Mira. Claro. Sí. Antes se pensaba que el origen de la dislexia era un problema en el vínculo con la madre, sí, antes del avance de las neurociencias, Claro, ¿no? claro. Se pensaba que podía ser esto, que podía ser un problema del método o de la didáctica de la enseñanza, pero la persona que tiene dislexia, el problema es neurobiológico, tiene un cerebro divergente, utiliza otras áreas del cerebro para leer, de las que utilizamos las demás personas. Por ejemplo, utilizas áreas del hemisferio derecho, cuando para leer se utiliza el hemisferio izquierdo. Todo el área de emociones, ¿no? Exactamente. Entonces, en la detección tardía, ellos van como arrastrando un montón, inclusive de malos hábitos, porque esto va acompañado de un montón de otras herramientas, que es, bueno, generarle un espacio de estudio tranquilo, sin distractores, que ellos puedan hacer utilización de la agenda. Cuando son más chiquitos se puede utilizar, y también cuando son más grandes, la memoria visual, porque la persona con dislexia tiene afectada la memoria de trabajo, especialmente cuando tiene que evocar palabras, ¿no? Traer palabras tanto conocidas como desconocidas, porque intervienen distintas rutas. En las palabras conocidas, que es la nominación automática, aparece afectada la vía directa, que se llama, de hacer esa lectura global de la palabra. Claro. Y que lo hace el hemisferio en la derecho, indirecta, ¿no? Claro. es esta decodificación sonido-letra. Mira, analítica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo se le hace más difícil unido a la frustración, a esto de no me siento comprendido, no puedo, el no puedo, y la detección temprana hace que podamos transmitirle que, si bien no tienen habilidad para determinadas competencias, sí tienen para otras, y que las tienen que descubrir. Lógico, y que son sujetos como todos los demás. Las fortalezas, Gaby, Las ¿no? fortalezas. Claro, y siempre por ahí los comparamos o decimos que es una alteración o una dificultad o un problema, pero podemos decir que es una condición, y que las dificultades vienen después si no la atendemos, si no intervenimos. La intervención temprana es es fundamental. Es como poder ofrecerle y decirles, para que puedas, armamos esto, ¿no es cierto? O sea, la posibilidad a nivel familia, docencia, ¿no? Última preguntita del bloque. Esta condición, o con esta condición, ¿se nace o puede aparecer en algún momento de la vida? No, es una condición con la que se nace. De hecho es genético y también hereditario. Seguramente dentro de la familia se encuentran integrantes con dificultades similares, porque no hay un niño disléxico igual a otro, ni un adulto igual a otro. Sí comparten esto de la fluidez y la precisión lectora, es como el gran porcentaje. Pero bueno, después se dan otras condiciones que hacen al perfil de la persona, porque la dislexia pura la encontrás muy escasas oportunidades. La dislexia en gran porcentaje convive o coexiste muchas veces con la disgrafía, con el déficit atencional, o las fallas de atención, con la discalculia, que son otros problemas de aprendizaje. Conviven. Conviven.
Hay dislexias puras y hay... ¿No otro dificulta el diagnóstico? Sí, hay Sí. que hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque hay familias que vienen, no, esto no pasa entre profesionales, Sí, pero sí. sí sucede que llegan familias a consulta donde dicen, bueno, pero él tiene dislexia, pero también me dijeron que tiene déficit de atención, entonces es disléxico, disperso, hiperactivo, discalcúlico. Bueno, no, les explico, ¿no? Claro, claro. Hay que buscar cuál es el diagnóstico de base con otra sintomatología agregada. Claro. Pero bueno, hay uno que tiene que ser el que prima, Sí, lógico. y con el que tenemos que empezar como a acomodar y a ordenar, y después de a poquito, bueno, ir también trabajando las incluyendo, otras ¿no? habilidades. Claro. Gaby, clarísimo. Bueno. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con Alas de Esperanza. Esto es Dislexia en el Día Internacional de la Dislexia. Día Internacional de la Dislexia. Continuamos en este programa hablando sobre esta condición y en este bloque tenemos la posibilidad de escuchar un poco la dislexia en familia. Para ello nos está acompañando Erika Coria, que es psicóloga y madre. ¿Cómo andás, Erika? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Gracias por estar. No, a vos. Bueno, y por otro lado tenemos a un alumno, un hijo, Juan Pedro Richiri. ¿Cómo andás, Juan Pedro? Bien. Gracias por estar acompañándonos. Nada. Bueno. Erika, ¿cuándo notaste esa dificultad por primera vez? La verdad que cuando me parece que fue en el jardín, mi hijo empezó primero con fonología por algunas dificultades, algunas dislalias simples, o sea, alguna palabra que le costaba o alguna letra pronunciar, pero ya había alguna cuestión ahí medio ruidosa cuando hablaba. Seguido de esto empezó terapista por alguna cuestión de su torpeza, la motricidad gruesa, la fina. Siempre decíamos que era como torpe, tenía incorporado mucho esto del movimiento en exceso, pero además desregulado. Seguido de eso empezó psicopedagogía. El cole nos había dicho que no, pero bueno, yo particularmente como madre planteé esta decisión de hacerlo, así que bueno, empezamos con psicopedagogía. Pero bueno, nada, al diagnóstico en sí tardamos en llegar, pese a todo el recorrido de personales. Recién en sexto año de primaria él tuvo el diagnóstico, así que bueno, fue todo un camino bastante complicado para llegar, pero bueno, la realidad es que me parece que la palabra, el diagnóstico, en este caso lo tranquilizó primero a él, que era el que estaba viviendo todo esto y que no entendía un poco qué le pasaba. Y después nosotros como familia también nos dio este nombre y apellido, nos permitió como acompañar a modo de andamiaje de otra manera. ¿Y cómo fue ese momento en que llegaron al diagnóstico para ustedes? A Juan Pedro, bueno, tu hijo tranquilidad, ¿no es cierto? Sí. Nada, en mi hijo tranquilidad, cuando el neuropediatra, que bueno, tuvimos el diagnóstico con un neuropediatra en Buenos Aires, le da el diagnóstico, él se sintió muy aliviado, claro. Es más, se lo dijo hasta con una mala palabra al neuropediatra. Sí. Y para nosotros también fue un alivio saber que hay algo que a nosotros nos hacía tanto ruido, pasaba y que tenían también un diagnóstico, tranquilizador. Nos angustió al principio, obviamente, como papás, en primera persona, que volvimos llorando en Buenos Aires hasta acá, porque nos angustió bastante esto de quizás no poder haber hecho algo antes, pero bueno, después, un poco más tranquilos, cuando uno empieza como a masticar un poco más la cosa, pudimos hacer con eso. Y la verdad que nada, consultamos a Gaby, que hoy es la psicopedagoga de él, la cual nada, nos pudo un poco también alojar a nosotros como papás, que estamos como muy desbordados y angustiados por encima de él como paciente, y me parece que ese fue el camino, o sea, cerrar algo que también ella nos haya podido
alojar, por eso pongo esa palabra, en este diagnóstico, me parece que eso fue nada, un alivio en cuanto a cómo acompañar después. Erika, ¿y cómo trabajaste tu doble situación, madre psicóloga? Cacerrero, no, por eso es lo más difícil, porque, a ver, yo siempre hinchaba con esto de que algo había, ¿no? Yo además de ser psicóloga, trabajo en educación, tengo un cargo titular, muchos años de antigüedad, como orientador educacional. Entonces, digo, algo de esto venía viendo de lo que circulaba. ¿Algún ruido había? Había algún ruido, había. Entonces, obviamente por ahí, no, esto fue, digo, por momentos tortuoso en el sentido de que, bueno, nosotros insistíamos, le pedíamos, hablábamos con él, y él decía que no podía, o sea, que no era que no quería. Y uno ahí le empieza a jugar alguna cuestión como culpa, de decir, bueno, qué torpe estoy siendo en empujarlo a esto que no puede. Pero bueno, la realidad es que traté siempre de correrme en el lugar del profesional para ser mamá, que es lo que corresponde. Claro. Por eso digo que cuando volvimos a Buenos Aires volvimos llorando todo el viaje, porque bueno, me parecía que ahí era lo más complicado, ¿no? O sea, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Empiezan a aparecer los miedos, bueno, ¿cómo? Pero bueno, por eso digo que esto de cómo Gaby nos alojó y apuntaló en todas nuestras dudas, para nosotros fue un montón. O sea, no, un camino nuevo. Fue un camino nuevo, fue un camino nuevo. Juan Pedro, ¿qué clases te resultan más dificultosas? Las que se me hacen más difíciles son historia, geografía, por el tema de hecho que tengo que leer y por ahí si la fotocopia es de mala calidad o la letra es muy chiquita, por ahí se me hace muy difícil leer. Tenés 17 años, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Y de todos modos lo podés resolver y directamente aplicás tus fortalezas que, según tengo entendido, manejás mucho la parte electrónica, la parte de los celus, la parte de las compu. ¿Te gusta mucho esto? Sí, aprovecho también la tecnología para poder pasar el texto digital y utilizar el formato de letra Open Dyslexic, que muchos disléxicos utilizamos para poder leer y que se nos haga más cómodo leer. Mirá qué barro. Contanos un poquito cómo es el sistema. Nosotros utilizamos aplicaciones o inteligencia artificial para convertir los textos que no podemos leer a digital, utilizar el Open Dyslexic o la inteligencia artificial para preguntarle y que podamos entender y hacerle preguntas. Así. Ajá. Y resuelven de esa forma. Sí. Ajá. O sea que manejás también la parte de inteligencia artificial y todo lo que es tecnología. ¿Te gusta mucho? Bastante. ¿Qué futuro le ves a todo este tema tan particular y con tantas opiniones que por ahí no son coincidentes, ¿no? Hay muchos que plantean, la inteligencia artificial de alguna manera deshumaniza la función de la persona, ¿no? ¿Qué le ves en cuanto a importante? Que por ahí podemos utilizar más, en vez como reemplazo a la inteligencia artificial, utilizarlo como una herramienta de aprendizaje. Mira en vez de reemplazarnos. Claro. Aprender directamente a través de ese sistema, sí. ¿no? Poder aprender y Sí, incorporar un montón de cosas, ¿no es cierto? Que vos, ¿y la electrónica también te gusta? Sí, yo me estoy ahora dedicando a creación de aplicaciones y así, creación de videojuegos hasta ahora. No me digas, ¿que has armado vos algún videojuego? Sí, pero no lo he podido lanzar, ya que hay que pagar. ¿Te resultó difícil? Sí. ¿Sí? Más en el motivo que muchos no aplican el formato Open Dyslexic, entonces se me hace como más difícil. Por ahí la letra es como muy muy fino para mí. Que vos ese juego que armaste lo aplicaste al Open Dyslexic, sí, y eso permite... Muchas veces le agrego la función para que otros puedan poner
el Open Dyslexic entonces se le hace más cómodo, o por lo menos que las aplicaciones tengan un formato para que te lean los textos, que será lo mejor. Mira vos, qué bárbaro eso. ¿Y qué pasó por vos cuando llegaste a la posibilidad de haber creado un juego que no lo usás vos solamente, sino que lo ofreces para todo quien realmente quiere usarlo, ¿no? Hasta ahora no pude ofrecerlo porque... ¿Amigos? Sí, por ahí amigos, porque son más cercanos y les gustaría ver qué proyectos hice. Mira vos, ¿te gustaría ofrecerlo así, presentarlo, Públicamente, digamos? ¿Sí? ¿Te públicamente gustaría? me gustaría. ¿Por qué? Porque me gustaría que todos probaran algo y que personas como dislexia o con otros padecimientos que tengan puedan jugar tranquilamente. Como si alguien no puede leer, que pueda escuchar lo que está en texto, en idioma español o en los idiomas en el que esté la persona. ¿Sabes lo que me pone feliz a mí? Que vos puedas elaborar algo que implica un poco tu idea, tu razonamiento, tu inteligencia, pero no al servicio, como te decía hoy, tuyo, sino que te gustaría presentarlo a los demás. Que le haga, que sea una herramienta para todos. Exacto, claro. Para los disléxicos, que les adapte el formato de texto a Open Dyslexic o que les lea directamente. Y cuando no sepan una palabra, le explique o con imágenes qué es la palabra. Totalmente educativo. Sí. No, excelente, excelente. ¿Viste cambios así en el proceso de educación respecto al tema de la autoestima, la parte emocional, Erika? Sí, la verdad que sí, particularmente en Agus, desde que tuvo el diagnóstico, él modificó un montón su posición subjetiva con respecto a lo que él padecía, lo que él pasaba o lo que él creía de su personalidad. Entonces me parece que esto fue para él como muy tranquilizador. Él pudo animarse a más, pudo entender que tenía otras habilidades, que era una condición. ¿Cuántos años tiene Agus? Agus tiene 13 hoy. 13 años. Entendía que esto iba a ser una condición, está en segundo de secundaria, segundo año, iba a ser una condición que lo iba a acompañar toda la vida y que algo tenía que hacer con eso. Entonces, una vez una frase yo le tiré, te toca, la suerte es loca, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos quejamos toda la vida o hacemos? Entonces me parece que él entendió, le encontró la vuelta, aunque a veces nada, obviamente Sí, como todo sí. adolescente y de esa edad reniega, pero bueno, pero le encontró la vuelta. Es más, quería contarte una situación particular. Nosotros, particularmente yo empecé como mamá con esta inquietud a querer armar una comisión que entré que no había. Me puse en contacto con otras mamás, así que hoy tenemos una comisión de padres de niños con dislexia. Presentamos un proyecto, presentamos una inquietud al Consejo Deliberante, porque hoy actualmente no hay órgano de aplicación para la ley de salud mental, para la ley de dislexia. Como no hay órgano de aplicación, un montón de leyes, digo, viste que cada ley tiene un órgano de aplicación, actualmente no hay para esta ley de dislexia. Entonces, nosotros presentamos y pedimos al Consejo Deliberante a ver qué podían hacer ellos, y la verdad que un concejal que fue Pablo Aguirre tomó esta inquietud mía, la verdad que fue un genio, armó un propio proyecto de comunicación que lo presentó en las comisiones y que fue aprobado por todos los bloques, y que fue mandado a provincia, fue dirigido a provincia para que este órgano pudiera existirse, y pudiera existir alguna regulación de si no se cumple la ley, ¿qué hacemos? Esto es para regular de alguna manera. Regular. Los órganos de aplicación siempre lo que hacen es regular que la ley que se aplique. Claro, y la ley, contame así un poquitito, Erika, a ver, sobre todo los puntos principales. ¿A qué apunta? La ley un poco apunta a que, bueno, haya como todas las posibilidades dadas en el entorno del aprendizaje para que ese niño pueda acceder. Que haya propuestas diversificadas, que todos pueden acceder con actividades no adecuadas, pero sí para todos y que cada uno con las dificultades que tenga pueda acceder de esa manera. ¿Por qué no digo no adecuada? Porque adecuada sería como correr un poco en la mirada. Entonces digo, cuando es diversificada, apunta a otra cosa. A ver, por ahí esto que decía Juanpe, que sea para el que pueda con lectura, para el que pueda con escritura, para el que pueda con soporte visual.
un poco la ley apunta a que haya una mirada en lo integral. Y me parece que la verdad que el órgano de aplicación existiera, lo que permitiría además es que esto se cumpla. A ver, y yo creo que en esto hay un montón de voluntad, y en esto nada, no porque yo esté dentro del sistema educativo también, pero digo, hay voluntad. Quizás lo que falta es un poco la capacitación, la formación, los dispositivos que acompañen. Bueno, segunda parte, ¿no? Segunda parte. Claro. Erika, no nos contaste o no le contaste al televidente quizá algo que nos enorgullece como trenquelauquenses, ¿no? ¿Qué pasó con esta propuesta que vos presentaste y que fue acatada e incluso votada? Sí, eso, nada, en realidad yo presenté la inquietud y bueno, nos llamaron a reunión de comisiones para presentar cuál era la inquietud nuestra. Surgió una comunicación que es la, si no me equivoco, la 3012-2025, no quiero pifiarle, pero bueno, recién se la pedí a Pablo para que me mandara el número, a Pablo Aguirre. Esta comunicación lo que hizo un poco es, habla de la ley e insta a los demás municipios a poder acompañar esto, por primera parte, visibilizar lo que es la dislexia y por otro lado también solicitar al Ministerio de Educación, no voy a decir obligar, solicitar nada. ¿Hubo sensibilización, hubo interés de parte de municipios? Sí, hubo interés de parte de otros municipios, particularmente a mí me llamaron de dos, que bueno, que están también queriendo hacer un par de cosas. Sé que también a los chicos, alguno que otra persona lo han llamado, sé que también han llamado algún marco más político también, pero bueno, me parece que esto de visibilizar y poner en palabras lo que además en la casuística es un número importante en cuanto a la cantidad de personas que tienen esta condición, me parece que también permite que todos funcionemos de otra manera. Esto que me parece que decía Juanpe, no pensar para el adentro, sino para todos. Me parece que ese es el lugar. Supuesto. Bueno, me quedo con eso. Realmente felicitaciones por la propuesta y por estar siempre más allá de lo personal, digo yo, porque esto realmente genera una amplitud. Estamos viéndolo a nivel provincia. Digo, bueno, válido, ¿no? Sí. Realmente. Felicitaciones, Erika. Bueno, Juanpe, muy importante todo el aporte, todo lo que te ofrecen y dan los docentes, ¿no es cierto? Vamos a cerrar el bloque con un mensaje tuyo hacia los docentes, a quienes te enseñan, a quienes te permiten incluirte dentro de este sistema nuestro que siempre proclamamos como que todos por la inclusión. Que les permitan el uso de la tecnología no como extracción, sino para que puedan ser un recurso para poder aprender. Que sea para que sepan cómo manejar la dislexia, que sepan cómo afrontarla y cómo resolverla. Darle muchas opciones y para facilitar el aprendizaje. Juan Pedro, ¿se puede? Sí. Muchos profesores me han ayudado con eso. Como química o las profesoras de química y matemática que me dieron muchas opciones para poder resolver los problemas. Me han dado múltiples opciones. Bueno, y he elegido el que sea más cómodo. Qué bárbaro. Que muchos hagan eso. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos en Alas de Esperanza. Justo en el Día Internacional de la Dislexia, les quería comentar esta cintita que ustedes verán en todos quienes me acompañaron. Justamente es la cintita que permite vivenciar un poco y sensibilizar respecto a esta situación tan importante como es la dislexia, donde estamos aprendiendo y mucho hoy al respecto, ¿no? Bueno, un bloque muy específico relacionado con la dislexia y todo lo que hace a la parte de educación, docencia, la parte de pedagógica. Me acompañan María Silvia Fernández. Marisil, ¿cómo andas, Marisil? Muy bien, gracias. Profesora de inglés,
How are you? Fine, and you? Bueno, todo bien, Maricil. Muy Muchas bien. gracias por estar presente, ¿no? Y felicitaciones por Juan Pedro, ¿no? Realmente excelente. Bueno, Romina Aramendi, profesora de Ciencias de la Educación. ¿Cómo andas, Romy? Muy bien. Ambas profesoras del Instituto 144, ¿no es así? Exactamente, Claro. sí. Romy, ¿bajo qué leyes podemos abarcar o contemplar todo lo relacionado con la dislexia nacional, provincial, y se están aplicando, un poco corriendo como hablaba Erika, ¿no? En el marco educativo hay varias leyes, tanto nacionales como provinciales. En primer lugar, tenemos en 2006 la Ley Nacional de Educación, que es la ley que habla del derecho, el derecho a todos los niños y niñas y estudiantes a recibir una educación de calidad independientemente de su condición. Es decir, que todos los niños que tengan una condición, en este caso como la dislexia, reciban una educación acorde a sus necesidades, para que sea una educación equitativa. Esto de recibir o que desde la educación se pueda ofrecer a cada uno lo que necesita para poder aprender. Después, en referencia a la dislexia, como ya lo mencionó Gaby anteriormente, en 2016 tenemos la ley que hace referencia a las dificultades del aprendizaje, que hace referencia no solamente a la dislexia, sino a todas las condiciones, ¿sí?, que tienen que ver con dificultades, ¿sí?, tanto en cuanto a la lectoescritura, la comprensión lectora, ¿sí?, la oralidad y demás. Y después, en el 2018, la provincia de Buenos Aires adhiere a esta ley nacional, por lo tanto también se refuerza esto de atender la diversidad. Lo que yo quería decir es que no solamente estas leyes hacen referencia a la dislexia o a alguna condición específica, sino a todo tipo de diversidades. Perfecto. Maricil, ¿cuáles serían las estrategias desde el punto de vista pedagógico para poder ofrecer al alumno e incluirlo? Lo que hacemos con Romy en el profesorado, te cuento lo que hacemos para formar a los profes para que lo hagan, es supervisar sus planes y ver que no es que le lleven algo especial al niño que tiene una condición de dislexia, sino que sea para todos. Entonces, una estrategia es armar las clases de tal forma que tengan apoyo visual, colores, que tengan tipografía que a ellos les sea accesible, por ejemplo, la letra Arial o la letra Open Dyslexic, que se puede descargar y es gratis, por eso se llama Open y aplicar en cualquier computadora. Que los tamaños de letras sean los correctos, ¿no? Cuando yo escribo en el pizarrón, tengo que poder verlo desde el final de la clase. Una cosa que puede cambiar un profe hoy mismo a la tarde es no escribir más en cursiva. Que escriban en imprenta mayúscula en el pizarrón. Entonces los chicos, todos, estén diagnosticados o no, tienen acceso a esa información de manera mucho más fácil y rápida. Otra de las cosas que pedimos es que los textos estén encuadrados, entonces delimitados, con interlineado correcto, que no esté borrosa la fotocopia. Siempre pedimos que la calidad del texto sea óptima, entonces ahí agilizamos un montón. A los chicos con dislexia les toma más tiempo leer. Entonces, otra de las estrategias que tenemos es que nunca hagan esta lectura que van saltando de uno a otro y que este continúe, porque no va a poder continuar, porque necesita más tiempo, le lleva más tiempo ver la palabra. Entonces, son todos truquitos que damos en nuestras clases de práctica y cuando supervisamos los planes nos fijamos que eso esté cubierto. Maricil, ¿y hay palabras que generan más dificultad? Las palabras depende de cada disléxico, pero sí tenemos trucos y lo hacemos con los chicos. Más que nada porque ellos también son alumnos y tenemos alumnos con dislexia. Pedagógicos, en definitiva, claro, ¿no? Sí. Un truco puede ser la mnemotecnia, ¿no? Aplicado, me acuerdo de la palabra porque pienso en otra parecida. Otro es enseñar la relación grafema-fonema. Entonces, por ejemplo, en inglés, la SH va a ser siempre sh. Claro. Entonces, entonces teniendo esa claridad, explicándole por qué las reglas o las palabras se escriben así, tienen como un mejor recuerdo. Eso cuando ya pueden razonar y son un poquito más grandes. Podemos hasta incluso a nuestro nivel hablar de etimología de la palabra.
de dónde viene una palabra en inglés, porque viene de esta fuente o de esta otra parte de historia del inglés, se escribe de una manera o de otra. Y ustedes armaron un videíto muy lindo, muy interesante. Contanos un poquito en qué consiste, ¿no? Ese fue un proyecto de extensión que tenemos en la clase de práctica con Romy. Extensión comunitaria. Extensión a la comunidad, porque ellos en realidad preparan los planes y van a la escuela a participar y a dar la clase. Así que bueno, para aprovechar una de las clases que una de las practicantes dio, tuvimos esta idea de ver cómo una clase que no era inclusiva y una clase que sí era inclusiva podían cambiar con muy pocas cosas. Entonces, para que se grabe bien, en vez de hacerlo con un celular, decidimos pedir en Canal 12 si nos aceptaban para grabarlo, y bueno, ahí surgió esto de... Tuve posibilidad de estar de presente. mostrarlo, y está en edición, sí. Y convocamos a algunas chicas para que hagan de alumnitos con guardapolvito blanco, pero son adultos por una cuestión de permisos, y la chica que realmente haciendo de chicos. Son artistas, claro, ¿eh? Sí. Lo mismo la docente, ¿no? Y la docente de práctica, la practicante, como le decimos, realmente dio esa clase. Cuando la viralicemos, los chicos que en la escuela en la que estuvo practicando van a reconocer tanto las tarjetitas, las fichitas, el juego, todo. Excelente. Romy, ¿vos crees que a nivel de docencia, para aportar dentro de lo que es lo pedagógico, ¿están todos capacitados? Porque vos hablaste de leyes, hablaste de la reglamentación o no, la aplicación, porque indudablemente tenemos la dislexia, necesitamos docentes que apliquen desde lo pedagógico todo lo necesario para generar la inclusión y que un chico pueda aprender. ¿Hay capacitación? ¿Se reconoce esta parte dentro de lo que es la formación docente? Respecto de la formación docente, en los últimos planes de estudio sí se tiene en cuenta esto de la diversidad y se forma a los docentes para dar clases diversificadas o con diferentes propuestas de enseñanza. Los docentes formados hace mucho tiempo, por supuesto que no, porque estamos hablando de leyes muy nuevas, de la ley del 2018, ley de 2016, que estas leyes sí toman como prioridad o como un derecho de los niños tener docentes formados. Pero bueno, es un proceso que no se da de un día para otro, y a medida que se comience a visibilizar más a nivel de la sociedad, también se va a ir generando más inquietudes en los propios docentes de poder capacitarse. Pero una cuestión que quería remarcar es que esta forma de enseñanza que estaba diciendo María Sil, no solamente favorece a los niños con una condición específica como la dislexia. A todos. Esta forma de enseñanza favorece a todos, porque como decía hoy Erika, esta forma de enseñanza está basada en la ley de las inteligencias múltiples, que es de las neurociencias. ¿Qué nos dicen las neurociencias? Las neurociencias nos dicen que no hay una única inteligencia, sino que al menos hay más de 8 o más tipos de inteligencias. La inteligencia lógico-matemática, la inteligencia audiovisual, la inteligencia corporal o kinestésica, inteligencia musical, naturalista y demás. ¿Qué significa eso? Que todas las personas somos diferentes y que cada uno tenemos más habilidades para unas cosas y menos para la otra, independientemente de que tengamos o no una condición. Entonces la idea desde las propuestas de enseñanzas es favorecer a todos los niños, aquel niño que es más audiovisual, aquel niño que es más auditivo, aquel niño que aprende por las imágenes, aquel niño que necesita lo corporal, poner el cuerpo, lo kinestésico. Entonces, lo central es ofrecer propuestas diversificadas. Es decir, que ante el ofrecimiento, cada chico genera un poco la aceptación de lo que más afine o de lo que para lo que está más capacitado, ¿no? Exactamente, esto de ofrecer diferentes fuentes de información o diferentes formas de acceso al conocimiento, a través de una imagen, a través de un audio, a través de un juego. Cada niño va tomando, va recepcionando lo que más le resuena a él. Entonces esto va aprendiendo, y vuelvo a decir, no solamente los niños con una condición, todos se van a favorecer con esta forma de enseñanza. No es que esta forma favorece a unos y perjudica a otros. No, favorece absolutamente a todos los niños dentro de las aulas. Seguimos aplicando diversidad, ¿no? Exactamente. En el ofrecimiento, ¿no?
Exactamente, esto de el respeto a la diversidad Claro, en claro. todos los aspectos. Dificultad, diferencia o trastorno. ¿Cómo definirías la dislexia, Maricil? Es Te una digo, condición. una condición, ¿no? Tiene dificultades en la medida en la que no le presenten la información como la puede acceder. O sea, la dificultad surge desde el otro, desde lo que el mundo me presenta, pero si me lo presentan de la manera correcta, yo puedo verlo, puedo trabajarlo y puedo acceder y puedo hacer con eso lo que cualquier otra persona. Claro, o sea que está bárbaro y aparte es una condición realmente, es una condición, ¿no? sí. Claro, claro. No los limita en lo más mínimo. Te sorprendería saber la cantidad de gente famosa que tiene dislexia. Actores, directores Muchísimo, de cine, ¿no? arquitectos, ingenieros. Bueno, se puede, ¿no? Es lo que planteaban, ¿no? Esto es importante. Bueno, muchas gracias, Maricil, Romy, muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con este gran tema, Todos por la inclusión, la dislexia en Alas de Esperanza. Juanpi, ¿cómo es el tema de la química, de este H2O que tanto me habías contado? La verdad, se me hace fácil ahora, porque antes, a principio de año, me acuerdo que se me había hecho difícil, incluso casi que hasta imposible, pero cuando le conté a la profesora sobre la dislexia que tenía, empezó como a ayudarme más, darme opciones, herramientas como para poder aprender más, copiar en la hoja, hacerme anotaciones, y eso me fue ayudando a progresar con mis propias notas, mientras que ella iba explicando, me explicaba también a mí cuando le hacía pregunta, Y entonces vos me fue respondías facilitando perfecto, con el ¿no? trabajo, así, hasta ahora que soy Bueno, casi el mejor de la clase. Bueno, apenas las notas sirvieron para aprobar. ¿Qué nota tenés? Y hasta ahora tengo de 8 para arriba en todas las materias, excepto en gimnasia. Único 10, ¿no? En gimnasia no. No, en gimnasia, pero en química sí. En química sí, el único 10 que tengo. Te pone feliz, ¿no? Sí. Me hace dar cuenta que la profesora vio que sí puedo progresar al darse cuenta de la dislexia que tengo. Eso me hace dar cuenta que hay profesores que sí se motivan con la dislexia y sí están, como por así decirlo, preparados para la dislexia. Y me gustaría que varios profesores también estén preparados cuando un alumno tenga dislexia para poder ayudarlo, dar herramientas y cómo poder ir mejorando. Mirá los logros, Juan Pedro. Mirá los logros. Es lo que yo te decía. Hablar de que un chico que esté cursando en la escuela y que te diga que química me resulta fácil, matemática lo mismo, son cucos de física, son materias que Sí. Es más común hablar de las que por ahí a vos te son dificultosas, pero hay que pensar, ¿no es cierto? ¿No, Gaby? Vos habías comentado que no solo está en el tema de poder entender. ¿Qué le pone Juan Pedro para esto? Yo creo que en el éxito, en el logro de todo aprendizaje, existen distintas patas de una mesa, y que la profesora se acerque, que trate de comprender de qué se trata esta u otra condición, cualquiera sea, y trate de ver qué estrategias facilitan el abordaje del aprendizaje. Es una de las patas. Otra de las patas es el esfuerzo, la preparación, la dedicación, que en este caso está de parte de Juan Pedro, la perseverancia, decir yo puedo, el esmerarse, acercarse y no avergonzarse de su condición, de poder decirlo, bueno, esta es mi condición, ¿cómo me podés ayudar? Porque bueno, esto también a veces motiva al profesor de decir, bueno, este alumno quiere progresar, quiere prosperar. Claro.
¿Es cierto que lo querés hacer programador? Sí, sí, sí. Yo le puse siempre muchas fichas y trabajé en un enfoque que se llama cognitivo-conductual, tratando de revertir todos estos prejuicios que él tenía con respecto al no puedo, no me sale, a poder superar todos estos sentimientos de frustración que eran producto de esta escuela tradicional que solo pone énfasis en las habilidades lingüísticas, oratorias, y no en todas las otras capacidades como la creatividad, la práctica, el manejo de la tecnología, otra forma de aprender. Y el mensaje que me gustaría dejar es que nos encontramos en un momento propicio, en un nuevo paradigma donde lo principal es el sujeto original que aprende de diversas formas y maneras, y estamos en camino, porque cuando hablamos de aulas heterogéneas y de diversificación de contenidos, nos encontramos en este camino, porque los famosos y los grandes personajes y talentos de la historia, como me acuerdo algunos, pero hay muchos, como Edison, Da Vinci, Van Gogh, Bill Gates, que es tan genio en la tecnología. Ese lo conocés, Juan Pedro, tenían, ¿no? Tenían dislexia, pero lograron avanzar preservando su autoestima y pensando que si bien no eran hábiles para la lectura y para todo lo que tenía que ver con las habilidades lingüísticas, sí lo eran para esto que lograron descubrir y desarrollar su autoestima y saber que encontraban un espacio en la sociedad donde mostrar sus logros y su talento, sus fortalezas, ¿no? Sus fortalezas, y esto se logra de manera colectiva y cooperativa, porque hay un grupo que sostiene una familia, una educación, es un trabajo entre todos. La familia aportando desde su posición, pero el docente también incentivando, motivando, ¿no es cierto? Fundamental, porque si la escuela no es capaz de ver esto, de la diversidad, no solo se frustra el niño, sino que se frustra la familia y bajan los brazos. No, por supuesto. Gaby, cortito para aquel chico que está en una situación de no quiero, no puedo, con dislexia, un mensaje. Bueno, lo que le puedo decir es que si ellos notan una dificultad, busquen ayuda y busquen en su interior cuáles son sus intereses, sus motivaciones, sus fortalezas, y que desde ahí traten de compensar su dificultad, que seguramente va a haber algo que compense esto otro, y que nunca bajen los brazos, que pidan que los acompañe la familia, la escuela, los amigos, y que además sean agentes de difusión y de concientización. Y quiero aprovechar a decir que que esta cintita turquesa que hoy llevamos cada uno de los que estuvimos en el programa representa paz, creatividad y equilibrio, y que que eso no es casual, es elegida porque las personas con dislexia, las personas con cerebro divergente no piensan como los demás, pero seguramente les toca ser muy creativos. Qué bueno, ahí, paz, creatividad y equilibrio. Y equilibrio. 3 cuestiones. Sí, sí. ¿Creatividad también, Juan Pedro? Bastante. Bastante, ¿no? ¿Cómo aplicás la creatividad? Con las creaciones de aplicaciones, que pongo toda la creatividad ahí, o cuando tengo que presentar algo así, ¿viste? En la escuela, cuando tengo que presentar enfrente de todo, creatividad también, en cómo voy a hacerlo todo. Y si tenés un chico al que le tenés que dar un consejo porque tiene dislexia y está medio como que no puedo, ¿qué le decís? Y que rendirse no es una gran ayuda,
ya que nunca va a poder afrontar los problemas que tiene. Que si va a tener problemas más adelante, ¿cómo las va a afrontar? ¿Se va a rendir así? No. Tiene que buscar soluciones a ese problema y afrontarlas. Como vos decís siempre, herramientas, ¿no? Herramientas. Ajá. Que no se ahoguen en el vaso. Qué bueno, ¿eh? ¿Y a la familia de ese chico, qué le dirías? Un poco ligado a lo que vos viviste, tu familia, ¿no es cierto? Recordar un poco lo que ha sido tu familia en este acompañamiento, ¿no? Poder con la tecnología usarlo como una herramienta de aprendizaje o buscar si no logran encontrar una forma para aprender de un tema en la escuela, que lo busquen en YouTube de la pizarra animada, ya que es visualmente más atractivo, es más explicativo, no hay que leer, es más bien ver, entonces captan mucho mejor. Más fácil ver, ¿no? Más fácil ver. Ajá. Y no solo en la casa, sino también en la escuela, que es muy bueno los videos que hay en YouTube por ahí. Está bárbaro. Bueno. Muchos nos emocionamos cuando hay. Bueno. Y con respecto a la familia. Bueno, en el caso de Juan Pedro y de la mayoría de los niños, con esto de la intervención, el tratamiento, el apoyo de los profesionales, el pediatra, otros profesionales que también muchas veces acompañan la dificultad, buscar confiar en su hijo, hija, que eso ya hace la diferencia. Confiar en que van a poder. Qué bueno. Al docente. Y al docente... Fíjate que estamos abarcando un poco todo el contexto de vida de una persona con dislexia, ¿no? Sí, al docente soy docente de nivel terciario y también me toca trabajar con edades tempranas y creo que la clave no está en tener gran conocimiento y formación, por supuesto que ayuda, pero no es la clave principal y fundamental, sino que tiene que ver con la empatía, con ponerse en el lugar del otro y con decir, ¿qué pasa acá? ¿De qué manera lo puedo ayudar? A este alumno, al otro, a todos, ¿no? Porque en esto del sujeto que aprende a su manera, les transmitiría que no crean que por tener un grupo de 30 alumnos no se puede hacer nada, que un granito, que un pasaje por ese banco puede serlo todo. Bueno, estamos terminando este hermoso programa, Dislexia. Juan Pedro, como final, ¿qué le querés decir a Gaby? Que es la mejor y que siempre me ha ayudado cuando he tenido las dificultades, cuando hay profesores que no se han dado cuenta, la ha ayudado cómo me tienen que enseñar y siempre me ha ayudado en todo, incluso con lo de programar. Me ha ayudado un montón. Sos la mejor, Gaby. Muy lindo. Gaby, muchas gracias. Cerrate el programa. Te invito a esa situación. Todo por la inclusión. La manera de salir adelante con esto y de tener y contemplar la inclusión en todo aspecto, no solo en lo educativo, sino en cada lugarcito de la sociedad, es trabajar en forma transdisciplinaria y trabajar en forma colectiva, aunando todos los criterios, ideas y con el diálogo, sobre todo con el diálogo. Gracias, nos vemos el próximo miércoles, 22 horas. Gracias, gracias a todos.